Los mayas usaron desde tiempos ancestrales los espíritus de los animales como parte de sus deidades más sagradas. Los primeros indicios de serpientes en su cosmovisión aparecen en la cultura olmeca. Los mayas en su mitología fusionaron a dos de los más bellos animales, uniendo con sus espíritus al cielo y la tierra. Para el símbolo de fertilidad de la tierra y el agua, eligieron una de las más poderosas y bellas de las serpientes, la cascabel tropical. Y al más importante de los animales celestes, relacionado con el sol y el viento, el pájaro. Pero no cualquier pájaro, sino el más bello de todos los pájaros, el quetzal. Creando así el símbolo de lo supremo sagrado en su deidad más importante, la serpiente emplumada. En sus cielos la vieron como la serpiente celestial y la conmemoraron en su arte. La serpiente emplumada más antigua data del 300 a.C. y fue descubierta en el friso Popol Vuh en Guatemala. Luego el símbolo de la deidad se expandió a toda Mesoamérica, desde Teotihuacán en el 250 después de Cristo, al dintel de la serpiente bicéfala en Tikal en el VII siglo, al templo de Kukulcán en Chichén Itzá en la misma era, a la serpiente emplumada de Xochicalco en México Central. El espíritu de la serpiente ha guiado a cientos de arqueólogos guatemaltecos e internacionales a descubrir los secretos que el denso manto selvático ha sepultado durante varios siglos, resguardando los tesoros de la cuenca de la serpiente. Antes de entrar a un parque como aquí, hay que pedir permiso. Se le pide permiso siempre al creador y al formador. Pedirle que la ceremonia que se va a hacer es para tener una bendición parte de él. Nawal kan aton tulakalu mukil tiki kustal malo laiti kutsik tulakal hunpel kapel ospel kumpel hopel wakpel wupel washakpel bolompel lahpel hunlapel kalapel oslapel kan. Hay muchas personas que se perturban, pues dicen que a nosotros los guías espirituales nos tratan de brujos. No estamos haciendo brujería, no, que estamos haciendo una cosa que nuestros antepasados dejaron para recordarlo ahora. Ese libro maravilloso que se llama Popol Vuh, las antiguas historias del Quiché, donde la primera parte es el mito cosmogónico, o sea, el mito del origen del mundo. Y allí, en ese mito, se habla de muchos dioses creadores. Los progenitores estaban en el agua rodeados de claridad, ocultos bajo plumas verdes y azules. Por eso se les llama Gukumats. La serpiente emplumada creó vida por medio del agua. Surgieron de los mares las montañas. Entonces dispusieron la creación y el crecimiento de los árboles. Al instante fue hecha la neblina y las nubes. Luego hicieron a los animales del monte, los guardianes de todos los bosques, los genios de la montaña, los jaguares, las serpientes que representan lo terrenal, las aves que representan lo celestial. De esta manera los progenitores le dieron sus mansiones a los primeros animales del planeta. ¿Cuáles plumas verdes y azules? Entonces dice el texto, por eso se les llama a todos Gukumats. ¿Y qué es Gukumats? Serpiente quetzal. O sea, ahí está maravillosamente conservado en un texto escrito el símbolo más importante de todo Mesoamérica. Hace 8,000 años, el Petén era un gran bosque primario maduro, hasta que llegaron los primeros cazadores y recolectores en el período arcaico tardío, 3,000 años antes de Cristo.
1000 años después, en el período preclásico temprano, llegaron los primeros asentamientos sedentarios. Las primeras aldeas se establecieron durante el período preclásico medio, 1000 años antes de nuestra era. Los maya construyeron sus primeras plataformas en el período de 800 a 400 años antes de Cristo. En esa era inicia la deforestación para construir grandes templos, usando toneladas de madera verde para hacer estuco. Durante el período preclásico tardío, entre el 300 a 100 a.C., los centros ceremoniales de El Mirador llegan a su gran esplendor. Debido a la desmedida deforestación que causó devastadoras sequías, llega el colapso y abandono de la región en el período preclásico terminal 150 a 250 años después de Cristo. Durante siglos ocurre la sucesión ecológica y esta remota cuenca kárstica es cubierta por un manto verde de selva prístina que bajo su vegetación abrazó celosamente al territorio donde floreció una de las 5 grandes civilizaciones del planeta. Los primeros aventureros españoles evitaron cruzar la cuenca debido a la gran cantidad de inundaciones. Luego, el fraile Andrés Avendaño describió en sus escritos que tuvo que bordear la cuenca por la serranía para evitar los bajos. La primera entrada oficial a la cuenca fue cuando el ingeniero Claudio Urrutia demarcaba la frontera entre Guatemala y México en la última década del siglo XIX. En 1904 inician las primeras expediciones económicas con la llegada de las empresas chicleras que recorrieron gran parte de la selva petenera. Uno de los peligros de ser chiclero es la caída del árbol, porque si tú cortas el mecate, sos hombre muerto. O lo muerde la culebra o cae del zapote, se muere. Ahí se queda enterrado. Cuando estaba la compañía del chicle, hubieron muchos campamentos que trabajábamos, ¿no? Yo tenía 16 años que andaba con mi papá. Pues aprendí a trabajar el chicle y conocí varios campamentos. Entonces, cementado Mirador, que es ahora, su nombre es La Danta, fue un campamento. La Danta fue cosa antigua, no es cosa de hoy. Todo ahí trabajamos chicle nosotros. Éramos bastantes, ¿no? Como 30, 40 hombres abajo de la montaña. En 1930, académicos de la Universidad de Pensilvania sobrevuelan por primera vez la cuenca Mirador Calakmul. Ha sido un obstáculo entender lo que había y había muchos errores en los mapas. Las primeras tecnologías implementadas fueron simples, usando más o menos mapas aéreos tomados por avión, porque de ahí no había otra manera de entender cómo está la geografía. Y Percy Madeira fue el primero en volar encima de esta zona en 1930, cuando él se dio cuenta que había volcanes y no hay volcanes ahí. Se salieron de su ruta entre Campeche y Chetumal y volaron para acá. Y las primeras fotos de ellos demuestran hasta las casadas, que puede ver que ellos fotografiaron sin saber qué eran. En 1950, el epigrafista Henrik Berlin entra a la cuenca desde Carmelita. En 1962, Ian Graham de la Universidad de Harvard introdujo a la escena científica a El Mirador y Nagbe, publicando 2 mapas científicos. En 1987, las universidades católica y Brigham Young inician las primeras excavaciones sistemáticas en el Mirador. Bajo la supervisión de Ray Madney, el estudiante avanzado Hansen fue puesto a cargo de las excavaciones en el complejo El Tigre. Hansen encontró cerámica del período preclásico, hallazgo que fue fundamental para la comprensión de las etapas de desarrollo cultural temprano de la civilización maya. Este descubrimiento fue la base para futuras investigaciones en la cuenca y admiración de consagrados mayistas como el Dr. Michael Cole. That's amazing.
Hace 17 años, cuando yo venía entrando, decía que vengo a hacer hasta acá tan aislado, pero ya estando acá y te das cuenta que es lo único que nos está quedando, que estos sitios valen la pena protegerlos. Los retos más grandes para el proyecto temporada tras temporada es la logística, porque es muy, muy complicada. La verdad es de que la logística es muy cara porque tienes que contar con los costos. Compras las cosas en San Benito, Santa Elena, a veces desde la ciudad, todo el traslado a Carmelita, meterlo en mulas, y lo que no se puede meter en mulas tiene que venir en carga externa de helicóptero. Acá tenemos que tener un control muy, muy serio en cuanto a los tiempos. Básicamente con los víveres también, ¿verdad? Porque tenemos que manejar los tiempos para saber cuándo tenemos que pedir la cantidad de cada renglón de víveres, tomando en cuenta el tiempo que tarda ya puesto acá en el mirador. Hemos tenido bastantes aliados en Carmelita. Marroquín es un colaborador que nos ha estado apoyando mucho como proyecto dentro de la comunidad. Yo entré a trabajar en el proyecto cuando Richard no era todavía el jefe del proyecto, era otro el jefe. Mi motivación de cuidar la selva es porque de ella sobrevivimos, que sí. Y si no la cuidamos, ¿de qué vamos a seguir viviendo? Bueno, si no fuera por el proyecto, mi trabajo sería más que todo cuidar a mis animalitos, porque no hay, y turísticamente, pues en vez en cuando meter algunas bestias ahí. Ahorita en la entrada de que entra todo el personal tenemos aproximadamente 75 animales ya previstos para llevar lo que es la carga y maletas y todo. Pues pensar de un gringo que venga de su país a darle trabajo a la gente de otro país es algo bueno, es alguien que trae algo bueno para el país, lo que en nuestro país no se hace. El proyecto del mirador ha beneficiado en lo que es el trabajo y también en infraestructuras, haciendo un pozo ahí y poniéndole también purificador y poniéndole láminas a los techos de las escuelas y de los salones y iglesias. Echarle ganas como le echa el doctor sería un poquito ganoso, porque no cualquiera tiene la capacidad que tiene él para ir a recolectar fondos. Unos 15 días antes de que empiezo a preparar los pedidos de comida, encargarme de todo lo que se va a meter en ya cuando el proyecto ingrese, preparar lo que son las cocinas, preparar lo que es las casas donde duermen las cocineras y las champas de los vigilantes. Se hace mucho durante esos días. Ya cuando la gente ingresa, ya el pedido viene de comida, ya viene ya en camino. Aquí directamente ahorita vemos más o menos como 120 personas, pero ha habido un momento que hay hasta 300 personas. Hay 3 cocinas grandes trabajando con 100 personas cada cocina. Las temporadas de trabajo que empiezan siempre 30 de junio o 1 de julio. A veces son 2 meses de temporada directamente y a veces hay una extra que es en octubre. Las arrias están compuestas por 6 mulas de carga, una que lleva el arriero montado y 5 de carga. Cada arria puede transportarte 20 quintales de mercadería o lo que es 100 galones de agua. Hace muchos años eran hasta 20, 25 arrias de mulas que trabajaban para el proyecto. Y no solo jalando carga, la escasez de agua, los inviernos a veces son secos, entonces había necesidad de tener mulas acá en el sitio, las cuales enviábamos a los reservorios de agua más cercanos, a veces hasta 3 horas de camino, y proveer el servicio vital a todo el campamento. Y la lluvia no es obstáculo para trabajar, porque necesitamos el agua. Los sistemas de recolección de agua se les ocurrió al doctor Hansen y a Enrique Monterroso Rosado, aprovechando los techos que en 2003 se colocó el primero sobre el templo Garra de Jaguar, y viendo la necesidad de la carencia de agua, se aprovechó para captar esa agua. En este momento tenemos 3 techos de ese tipo que protegen un edificio y 2 artes en estuco. La capacidad de agua de las cisternas es variable porque
yo me tengo que ajustar a las medidas, ya que primero se debe de hacer una investigación, un sondeo arqueológico para estar seguros que no estamos dañando patrimonio cultural que exista debajo. En este momento tenemos 7 cisternas. La más grande tiene capacidad para 340 metros cúbicos de agua. El equipo en sí son personas que dedican su vida a la investigación, a su trabajo, también no importándoles alejarse de su familia, ¿verdad? Y pues que somos una gran familia. Nosotros salimos de Carmelita en mula para llegar hasta Calmirador, pero son 2 días de camino y son 43 kilómetros. Ya me caí a la mula y me dejó la manzana de la montera aquí bien morada. Y sí duele. Pero gracias a Dios nosotros hemos llegado muy bien acá, aunque sea adoloridas, pero ya estamos aquí para nuevamente trabajar aquí en el proyecto. Nos levantamos a las 3 de la mañana a hacer el desayuno, freír frijoles, hacer arroz, el café. El molinero se pone a moler la masa para las tortillas y se empieza a las 4:30 a tortear. Todo lo que se prepara y ya a las 6 de la mañana ya está listo y los trabajadores vienen y les servimos el desayuno. En la cocina del Proyecto Mirador hemos recibido a muchos personajes importantes: Mel Gibson, Morgan Freeman, Príncipe Alberto, presidentes de la República de Guatemala también. Y nos ha sido un gusto atenderlos aquí en nuestra humilde cocina, aunque humilde pero muy buena. Se han ido muy felices. Lo que se requiere acá es que tanto instituciones privadas como el proyecto, que somos una institución privada que trabaja con autorización gubernamental, el gobierno, las comunidades, los COCODES, incluso hasta las concesiones, ya sea comunitarias o privadas, trabajemos en una misma línea para la protección de la zona. La Fundación Fares Guatemala es básicamente la administración y el control de los fondos obtenidos para la temporada de campo, ya que es una fundación debidamente establecida a la cual año con año se le hacen auditorías para que los donantes estén tranquilos que el dinero que ellos dan ha sido ejecutado en investigación y conservación. Esta zona es el 3% del territorio de Guatemala. Así de grande es, para que nos pongamos en perspectiva. Y tenemos que cuidarla porque no queda mucho ya. Si no lo hacemos y no nos involucramos, esto desaparece. En 2, 3 generaciones esto va a estar totalmente extinto. Nos unimos como una entidad que organiza y ordena las donaciones, cuesta mucho conseguirlas, y a través de ese ordenamiento que tenemos nos hemos vuelto mucho más eficientes para poder conservar los trabajos que hay de arqueología, de investigación, los trabajos con la naturaleza. Por ejemplo, que están estudiando todos los bosques, ya que en la cuenca existen 6 tipos de bosques. A través de eso es como nosotros pensamos que podemos contribuir y a través de esas investigaciones obtener toda la información para transmitir y educar al pueblo de Guatemala y al mundo, educarnos a nosotros mismos en todo lo que estamos conociendo de estas investigaciones para sacarla adelante. El legado que le tenemos que dejar a las nuevas generaciones es a través de la educación, y así como hemos educado nosotros a nuestros hijos en la riqueza de este lindo lugar, es que es un lugar espectacular. Eso es lo que tenemos que transmitirle a las generaciones, enseñarles, educarlas, que transmita estos conocimientos a toda la juventud, para que se involucren y que puedan preservar después esta riqueza. Estamos en deforestación, estamos en conservación, en preservación de las especies, sobre todo especies nativas de Guatemala. Entonces, me preocupa muchísimo ver el deterioro que a través de 40,
30, 20 años ha tenido toda esta zona. No digamos año con año, ya lo estamos viviendo. Eso es difícil para el país y es difícil para que haya una verdadera conservación y preservación de esta zona. El verdadero cazador piensa en la conservación, no en la exterminación de las especies, como todo el mundo cree. Aparte son personas que sí exterminan las especies y hay modos para exterminar, no necesariamente a matar a los animales y a la fauna directamente, sino que exterminando su hábitat. Y eso es lo que está pasando y sucediendo con este lugar y que realmente nos preocupa. Por eso he estado involucrado desde hace 45 años en poner soluciones a este exterminio de flora y fauna que existe en Guatemala. Richard Hansen, indudable que su presencia aquí durante 40 años pues tiene que tener un impacto. Pero lo importante que tiene Richard Hansen atrás es ese gran equipo de arqueólogos guatemaltecos y de colaboradores guatemaltecos que son en la gran mayoría de las comunidades aledañas a la cuenca que vienen año con año durante los últimos 30, 40 años a trabajar aquí. Es importantísimo ese apoyo porque está usando mucho personal de Guatemala y mucho profesional de Guatemala para que sea beneficiado del proyecto. Cuando vienen los turistas a la zona, me da esperanza porque a través de ellos podemos ver nosotros una oportunidad para todas las comunidades que están aquí, de darles su oportunidad de trabajo, de atenderlos, de obtener beneficios del turismo. Cuando vi a estas dos turistas, hoy en la tarde, cuando veníamos hacia la pirámide del Tigre, vi entusiasmo, vi una luz de ver gente desde lejos, porque han empezado a oír del mirador y quieren conocerlo, y salen de aquí realmente impresionados. I've heard about the experience of being away from the noise from the city and just coming to experience a connection with nature and with personally my ancestors from this country. Spiritual experience of seeing places that date back to 500 BC is it's breathtaking, and it's an experience of a lifetime. It's worth every penny or the time or the wear and tear on your body to hike in here. It's definitely worth it. Y lo importante, creo yo, lo hicimos una vez, fue una mesa multisectorial en donde participamos 40 instituciones. Yo creo que es algo que se debería resucitar nuevamente y tener esa mesa multisectorial en donde todos estos actores con diferentes opiniones y diferentes ideas pueden contribuir a que todo se unifique y se ceda, se gane y el proyecto y todo esto salga adelante para beneficio de Guatemala. Lo que tenemos que hacer todos los actores, tanto los de Petén como los de Guatemala, es lo que dice el Popol Vuh al final. Juntamos nuestras ideas, nos pusimos de acuerdo y decidimos. Esta selva maravillosa que compartimos con México y con Belice, la selva maya, es vital para la conservación de la biodiversidad planetaria. ¿Por qué? Porque se encuentra al centro de este corredor que llamamos Mesoamérica. Acá en la selva maya se encontró la biodiversidad neoártica, es decir, que venía del norte, y la biodiversidad neoamazónica, es decir, que subía desde el sur. Y es por eso que esta selva es tan biodiversa, porque tenemos especies que se encontraron aquí en el corazón de la selva maya. Debemos imaginar que en estas selvas están los más bellos tesoros de Guatemala. Imaginen ustedes o sus hijos o sus nietos caminando por un sendero en selva maya, viendo un jaguar, el rey de la selva, Balam, este animal místico que tenía enormes significados para la cultura maya, caminar por otro sendero y encontrarse con una danta, un animal especial y extremadamente amenazado y raro. Seguir caminando por la selva y ver hacia un árbol y ver esa bella águila penachuda, esas grandes rapaces que son realmente señoras de los cielos de la selva, y seguir caminando y ver monos araña, escuchar a los monos arahuates, insectos maravillosos, acercarse a una aguada y ver un cocodrilo. Imagínense ustedes caminando y viendo todos estos animales. Todo esto es de ustedes, todo esto es de sus hijos
y es de sus nietos. Es la riqueza y el patrimonio de todas y todos los guatemaltecos. El modelo de concesiones de Guatemala ha sido un modelo exitoso en términos de detener la deforestación. Debemos fortalecer las concesiones comunitarias y diversificar sus fuentes de ingresos para que mantengan un nivel muy bajo de extracción forestal, pero puedan recibir ingresos de carbono, de créditos de biodiversidad, de turismo y de otras actividades. Cada año a nivel mundial se pierden 9 millones de hectáreas de bosques tropicales. En el Petén hemos perdido más de 3 millones de hectáreas de bosques tropicales a lo largo de los últimos 30 años. Si el bosque de Petén o de la Amazonía desaparece, vamos a tener reducción de las cantidades de lluvia, reducción de las posibilidades de agricultura y vamos a ver el inicio de un proceso de desertificación y estas selvas majestuosas van a ir transformándose paulatinamente en sabanas con hierba y después en zonas muy secas. Está demostrado y ha ocurrido históricamente y la pérdida de estos bosques tropicales sería muy grave para toda la humanidad. Desde hace casi una década, Fundaeco inició un ambicioso programa de protección y vigilancia de este bloque único, una zona extremadamente valiosa que estaba sometida a cacería ilegal, a incendios forestales, a extracción ilegal de madera, y a saqueo arqueológico. Después de 5 años podemos decir con orgullo que estas actividades ilícitas dentro del parque se han reducido en más de 90%. El trabajo de los guardaparques es uno de los más difíciles y más arriesgados que hay. El Grupo Génesis, este grupo de 25 guardaparques que han sido entrenados, capacitados y equipados y que trabajan codo a codo con los guardaparques del IDAE, de CONAP y con el Ejército de la República, defendiendo la belleza de la selva maya del Parque Mirador Río Azul y Dos Lagunas. Hacemos patrullajes de control y vigilancia. Esto consiste en monitorear los límites del parque. Nos hemos topado con gente armada. Son grupos bien organizados de gente talamontes, como se les llama. Yo estoy dispuesto a proteger esto y a dar hasta mi vida, si es posible, para que las futuras generaciones puedan ver y puedan disfrutar de lo que todavía tenemos en Guatemala y que nos unamos todos en esta lucha. Esto es algo que es mío, es tuyo y es de todos y vale la pena protegerlo. Es importante mencionar los liderazgos. Nuestro coordinador regional es Francisco Asturias, un líder conservacionista de cuerpo y alma que a lo largo de su vida transitó de ser un joven veinteañero que le gustaba la cacería y la pesca, que fue tomando conciencia, que fue dándose cuenta de la belleza y el valor de la naturaleza y hoy en día es uno de los conservacionistas más comprometidos de Guatemala y sin lugar a dudas el trabajo en Selva Maya ha sido posible gracias al liderazgo y el compromiso de Francisco Asturias. Hace muchos años entré a las selvas peteneras cuando era muy patojo, como depredador, cazador, estábamos haciendo una finca ganadera, pero cuando conocí a la mamá de mis hijos, ella me convenció de cambiar el rifle por una cámara. Estos bosques milenarios están siendo destruidos por un gran primate, el pariente más cercano de los simios. Nosotros, los humanos, que destruimos sin piedad. Cazar un animal es una emoción bien profunda que siente uno, pero al mismo tiempo después cuando analizas los días posteriores te das cuenta que es una porquería lo que hacías cazando. Cuando empecé a trabajar en la conservación me di cuenta que esa era mi pasión, que eso era lo que me encantaba. Y al venir aquí, incluido con la fotografía, encontré que esto quería hacer el resto de mi vida y que tenía que hacer algo, ya que había destruido como cazador, tenía que compensar y dedicar el resto de mi vida a proteger a todos estos animales que todavía están por aquí. Desde que se empezaron estos patrullajes muy intensivos, hemos visto cómo la fauna se recupera, cómo las poblaciones de animales empiezan a aumentar y el monitoreo a través de cámaras trampa nos demuestra cómo las poblaciones de fauna mayor, en particular los grandes felinos de la selva tropical, el jaguar, el puma, el margay y otros, se han recuperado y los estamos viendo constantemente en la red de cámaras trampa que tenemos en el parque. Ahora ya se está empezando a utilizar el resultado de estos estudios
para poder influir en los gobiernos nacionales e internacionales en la necesidad de la conservación y la protección de las especies que reflejan en estas cámaras trampas. Los animales son curiosos y se acercan siempre a observar cuando hay ruidos o cosas nuevas en sus áreas. Sabemos ahora en qué rango de área se mueven. Viendo hacia el futuro, lo más importante es que todos unamos fuerzas. El cambio climático va a ser una amenaza enorme que está más allá de la acción individual de cada uno de nosotros. Y debemos construir plataformas de acción conjunta porque solo vamos a poder salvar Selva Maya, solo vamos a poder conservar los grandes sitios arqueológicos de Petén, solo vamos a poder sacar adelante a las comunidades locales si todos, gobierno, sector privado, cooperación internacional, sociedad civil, con fondos públicos, privados, de donaciones, de aportes del Estado, unimos fuerza y juntos conservamos Selva Maya. La tecnología LiDAR nos ha fortalecido nuestros conceptos de que esto era una cuenca. Es una cosa que hay que explicar científicamente, pero con la tecnología LiDAR nos permitió refinar esa perspectiva. The Yucatan Peninsula, a long time ago, was stuck to the north against Louisiana and Alabama, and the Gulf of Mexico formed starting about 170 million years ago and slowly moved southward and reached its present-day position at about 134 million years ago. In the last few years, since I've been working here, Dr. Hansen, Carlos Morales, Josie Thompson, and I have tried to better understand what makes this a basin. So there has been some confusion, perhaps, about what type of basin this really is. Geologists talk about a variety of basin types. There are topographic basins where the center is deeper than everything around it. We call that endoheric. There are sedimentary basins where you have large deposits of sediments over a long time. There are river basins where the drainage is all captured by a single river. The Mirador-Colloquial Karst Basin is very different. It's called a karst drainage basin. The basin includes a three-dimensional volume, the surface and the subsurface, that captures all of the water in the region. The water travels through the subsurface and exits the basin along a series of springs to the west. There are 6 elements, and those include intermittent lakes, which in this area are called savales, seasonal swamps, intermittent streams and arroyos, sinkholes, caves, fractures, vadose tubes, which indicate a subsurface system of conduits, and springs. And all of those together indicate that this is a karst basin. So Dr. Hansen first realized that this region was a basin area in the early 1990s. He saw an infrared image made by NASA from satellite data. This is a more modern version of the same infrared data coming from the European Space Agency. And Carlos Morales and I have processed these data to show changes in vegetation. The blue areas that you see here and through here are the bajos, or the lowland areas. The red has a different kind of a vegetation and shows up as the tall trees on the uplands. The basin itself, as we've mapped it, goes all the way around here, down to the south, and then back up the side. And the 2 key sites in the basin are Mirador and Calakmul. And to honor both of those, we have called this the Mirador-Calakmul Karst Basin.
En 1980 introducimos tecnología con láser infrarrojo, pero en 1989 empezamos con estación total. La estación total es una tecnología que fue bastante nueva. Somos los pioneros de esta tecnología en Guatemala, donde pasa un láser a un espejo y regresa a la máquina con los puntos precisos al milímetro. Nos dio cuenta de que sí había manera de hacer mapa aquí sin botar el bosque. También empezamos a utilizar los escáneres. La primera vez que lo hicimos fue cuando estábamos excavando en 2003 en la estructura Garra de Jaguar. Y tenemos ya ese panorama de tal como fue el edificio antes de excavarla. No teníamos ninguna idea de la cantidad y la densidad de sitios arqueológicos, tal como está aquí. En Belice, el arqueólogo Arlen Chase empezó a utilizar una tecnología que se llama LIDAR, Light Detection and Ranging, donde él detectó la capacidad de pasar la vegetación y leer el suelo. Me di cuenta que esta tecnología debe ser utilizada aquí también para comprobar cómo tenemos mapa con brújula y cinta, tenemos mapa con el sistema infrarrojo y tenemos mapas en estación total para comparar y mejorar nuestros mapas. La tecnología nos permite abrir una ventana que jamás hemos visto. Nos permite entender el concepto de desarrollo cultural y natural que jamás soñamos en el pasado. Is create a digital elevation model of what's underneath the vegetation. And hopefully what we can do is discover ancient causeways between ruin. Nos permite ver los sitios desnudos, sin su bosque. Podemos ver 100% de cada edificio, cada plataforma, cada calzada, cada dique, cada terraza. Tenemos 100% lo que hay abajo de este techo de bosque. Antes nunca hemos tenido esta perspectiva. Es difícil entender una pirámide triádica, por ejemplo, si no está topada con bosque. Permite hacer también perspectivas en 3D en base de datos verídicos de la arquitectura, tal como fue revelado por el LiDAR. Se puede ver toda la formación, las escalinatas, las terrazas, lo que hay visible en los suelos naturales. Donde el láser pasa la vegetación por cientos de miles de puntos por segundo. En nuestro caso, por ejemplo, tiramos 560,000 puntos por segundo y volamos 158 horas tirando esa cantidad de puntos por toda la cuenca. Otros grupos han hecho buen estudio de LiDAR después de nosotros, pero han hecho por lugares. Nosotros ya tenemos todo un sistema integral con LiDAR. Nos permite ver las calzadas, que hasta son 40 metros de ancho y 2 a 6 de alto. Y estas grandes calzadas unificando todas las redes, todas las ciudades en una red muy integral de una cultura unida, formando uno de los primeros estados en todas las Américas. Antes no se entendía eso, se pensó que eran varios pueblitos o ciudad. Ahora sabemos que son parte de la misma ciudad. Parece ser sitios separados, en verdad, por las calzadas. Están unificando con el centro cívico de Mirador, sabemos que son parte del mismo sitio. Y no hay ni una calzada hasta la fecha que va afuera de esta serranía kárstica que forma el marco natural de la cuenca. El estudio de LiDAR reveló una cantidad extraordinaria de sitios arqueológicos. Adentro de la cuenca habían 775 asentamientos mayas, de los cuales 581 no tienen nombre todavía. Además, había otros 189 sitios arqueológicos en el marco natural que forman los bordes del sistema, por un total de 964 asentamientos precolombinos en la cuenca Mirador.
Además, nunca entendíamos el vínculo entre todas las ciudades en la cuenca. Están vinculados todos. Y las calzadas que se formaron a vincular las ciudades en un sistema integral fue impresionante. De los 964 asentamientos precolombinos que están desde la frontera hacia el sur, representan por lo menos 417 ciudades, pueblos y aldeas que están concentrados en la cuenca Mirador Calakmul. En verdad es uno de los lugares más densos de sitios arqueológicos en el mundo. Habían calzadas que jamás hubiéramos encontrado, según los sistemas anteriores. El bosque está topando estos restos, no se ve y nunca hubieran sido tal vez detectados. Por esta razón, recomendamos que esta zona en su totalidad sea conservada, que sea protegida, que sea preservada para las generaciones futuras de guatemaltecos, de científicos, de turistas a nivel mundial, para poder generar una prosperidad eterna para Guatemala.